vamos hoy con la ponencia de Ana Rodríguez de Agüero, que ahora presentaré pues nuestro seminario, nuestras jornadas de este curso 25-26. Ya sabéis, bueno, algunos que estáis, pues sí que sois asiduos, venís de vez en cuando, otros hay alguna incorporación nueva y sois bienvenidos también a este seminario de familia, que este año lo hemos titulado bajo el título Familia, Esperanza y Libertad. Luego cada ponente invitado pues va poniendo su título. Y bueno, ya sabéis que para los que venís nuevos, pues que tenemos este formato que entendemos que es muy universitario en torno a una mesa para hablar de cuestiones que nos importan. Y luego pues la ponente, como solemos hacer, es que bueno, el ponente o la ponente pues habla unos 30-40 minutos dentro de lo que quiera, y luego ya nos servimos esta comida informal que tenemos aquí, continuamos el coloquio con ellos, de tal manera que así pues exprimimos al máximo a los ponentes, ¿no? Y disfrutamos de ellos. Y nada, pues este año inauguramos el seminario el día de Santa Teresa, que nos ha hecho también ilusión, y para Ana seguro que ahora nos lo dirá también, pues bueno, que es un día estupendo para colocarnos bajo la protección de esa doctora de la Iglesia, que es Santa Teresa. Este seminario, uno de los temas, a lo mejor lo cuenta Ana, que incluso iba a hablarnos ella de Santa Teresa y algo nos va a decir como escritora también. Pues nada, tengo el honor de verdad y el agradecimiento también de que Ana nos ha dicho que sí, porque Ana pues es la directora de FEU Ediciones, es una profesora de humanidades muy querida, muy valorada, es además asidua a nuestro seminario. Desde este seminario pues ya lleva muchas ediciones y Ana pues ha venido a muchas como oyente y ha participado activamente. Y bueno, pues este año pensamos en ella para dirigirnos a este seminario, así que te agradecemos de corazón, Ana, además que el tema que nos proponía de lectura en familia, ámbito de libertad, perdona que no tenía el título ahora tan a mano, nos propone un tema estupendo para tratar en familia. Y pues con mucho agradecimiento, Ana pues lleva pues FEU Ediciones también de una manera extraordinaria, está dando muchísimo a conocer, publicando obras estupendas. Se han creado también los premios Sabiduría del Corazón, que están teniendo pues también mucho prestigio, es decir, está haciendo una labor extraordinaria en FEU Ediciones. Y luego me consta también que como profesora, a lo mejor algunos de los que estáis la habéis tenido, pues que es una profesora también muy valorada y muy querida, cosa que a los profesores es nuestra mejor. Y nada, Ana, así que muchas gracias y estamos deseando escucharte en el seminario y luego pues comentar contigo lo que... Así que bienvenida y muchísimas gracias. Y bienvenidos a todos los que os incorporáis o a este curso o por primera vez, y sois bienvenidos pues siempre para hablar de familia, que es lo que nos importa. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, muchísimas gracias. Tengo que empezar dando gracias, desde luego, al Instituto de la Familia, a Carmen, por la invitación, por esta presentación preciosa, a Carmen Fernández de Cigoña, que luego vendrá, pero ya le doy las gracias. Si me se va a incorporar a Miguel Ángel de Santiago, que me presentó hace unos años en una conferencia. Fue la presentación, yo creo, más bonita que han hecho. La Carmen ha sido preciosa. Yo he tenido algunas maravillosas, pero Miguel Ángel siempre la recuerdo. Las tuyas ha sido preciosa. Perdona, que te presenten a mí. ¿Nieves nos dice algo del micrófono? Sí. Que me tengo que acercar para que se me oiga. O acercártelo hacia ti o... Sí, si te pones cerca se oye, si no, no. Hasta esto puedo. Muchas gracias. Y tengo que idealmente mirar ahí también, ¿no? Al ojo de todo ello. Bueno, pues quería comenzar dando muchas gracias, decía, a Carmen, a Miguel Ángel, a Carmen, también a Maite. El Instituto de la Familia, como para muchos de los que estamos aquí, pues efectivamente es mi casa. He intentado venir a todas las sesiones de este seminario que me ha resultado posible. Nunca he salido sin una riqueza, sin enriquecerme personal y profesionalmente. He aprendido muchísimo en estos seminarios, he escuchado a personas, le decía a Carmen, que escuché por primera vez en esta mesa a Higinio Marín, del que me considero totalmente discípula. O sea, si soy discípula de mucha gente, pero de Higinio de manera especialísima, porque su mirada sobre la universidad, su concepción de la universidad, es la mía, ¿no? Yo he hecho mía su mirada sobre la universidad y le escuché aquí por primera vez. Bueno, he escuchado a mucha gente y hoy os diré que me impone mucho estar aquí en esta mesa hablando de algo. Y además me
pone porque también tenía muchos temas de los que quería hablar. Al final, ahí con Carmen atendiendo, hoy es el día de Santa Teresa, que para mí es una santa fundamental, es mi santa. Felicidades, Maite, que no te hemos Y felicitado. felicidades, Maite, es verdad. Felicidades, que he venido. Vaya santa, vaya día de santo. Pues es un día muy especial, entonces, claro, es un día muy apropiado para hablar de lectura y de familia, porque ella fue una grandísima lectora y porque además en sus textos nos dejó anotaciones preciosas sobre lectura y familia, sobre sus lecturas y la relación de ellas con sus familiares. Entonces, al final, un poco, bueno, de aquella manera vamos a ver si sale, sobre todo vamos a ver si sale en 30 o 40 minutos, que es lo que tiene que ser. Si no, como digo a mis alumnos, que algunos estáis aquí, me hace muchísima ilusión, pues me levantáis la mano si veis que no podéis más. Si hablo muy deprisa o veis que ya esto está siendo insoportable de tal cantidad de verborrea, pues me levantáis una mano y ya está. Pero yo sí había pensado en una conferencia un poco en dos partes, ¿no? Con dos partes. Una primera sobre Santa Teresa, o sea, que Santa Teresa pudiera darnos unas pautas de lectura en familia, de cosas que podemos hacer en nuestras familias, y una segunda parte ya un poco más en torno al concepto, que es el que yo le ofrecía a Carmen, pero claro, me decía, es que vaya título, el concepto de espaciosidad. Yo le había hablado, cuando puse título, vamos a hablar de lectura espaciosa, pensando en el Covarrubias, que habla de la espaciosidad como una característica de los lugares, de un lugar ancho, luego lo vamos a ver, y también de los tiempos espaciosos. Y me parece que si hoy en día hay un reto o hay una propuesta que yo puedo hacer, y con muchas otras personas, para la familia, para la lectura en familia, es esta, es recuperar el concepto de espaciosidad, ¿no? De espacio y tiempo, de una dilatación, de un tiempo ancho y un espacio ancho en los que poder leer. En una propuesta que, como vamos a ver también en la conferencia, es ciertamente un poco contracultural, ¿no? O va contra lo que actualmente es mayoritario. Entonces, estas dos partes, ¿vale? Primero Santa Teresa y luego un poco una propuesta de lectura espaciosa y familia, ¿no? Por eso ponía la libertad posible, porque son espacios de libertad, espacios que hay que conquistar, como todo un acto libre requiere una voluntad, una determinada determinación, que diría nuestra santa, y conquistar algo que a priori no es fácil, no se nos da por descontado. Entonces, esta primera parte sobre Santa Teresa, lectora, ¿no? Pues la afición lectora se hereda, ¿no? Dice Rosa Rossi del padre de Santa Teresa que su única pasión era la lectura de buenos libros en romance. Claro, su única pasión era la lectura de buenos libros en romance, libros serios y educativos como los de Séneca, Boecio o Vidas de Santos, que tenía en casa para leer él y darles a leer a sus hijos a medida que fuesen creciendo. La propia Teresa lo recuerda en el comienzo del libro de la vida, en esta autobiografía maravillosa que escribe ella, y que debería leer todo español por ser español. Yo creo que ya a los 12 o 13 años hay que leer el libro de la vida, si no ha nacido en España, si no también, pero si ha nacido en España es como imprescindible, quiero decir, como, no sé, como los ingleses leen Shakespeare y deben hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos que leer a Santa Teresa y tenemos que leer el libro de la vida cuando empezamos a vivir, a ser conscientes de que vivimos, ¿no? Al entrar en la adolescencia. Dice en el libro de la vida, era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos. La misma idea, ¿no? Que tenía buenos libros y que los tenía para que los leyesen sus hijos, ¿no? Entonces esta es la primera nota de hoy, ¿no? La preocupación por formar una buena biblioteca y ponerla al alcance de los hijos, ¿no? Por tener en casa buenos libros y tenerlos al alcance de los hijos. Y esto también hoy va muy a contracorriente porque estamos en un mundo que avanza cada vez más hacia lo virtual. Bueno, luego hablaremos también un poquitín de esto, ¿no? Hacia no leer en digital, no tener nada físico, los espacios despejados, bueno, luego hablaremos. Pues el primer tema es tener una preocupación por tener una buena biblioteca, tener libros que pesen, libros en papel y tenerlos al alcance de los hijos. Bueno, luego es muy bonito ver los estudiosos que se han ocupado de estos asuntos, ¿no? Pues han transcrito, por ejemplo, el listado de los libros que tenía el padre, que se ha encontrado por los sucesivos testamentos, ¿no? Por el inventario del testamento tras la muerte de la primera mujer, de Catalina del Peso, aparece luego reproducción el pleito entre la hija del primer matrimonio, María, y la pequeña de la segunda mujer, la hermana pequeña de Santa Teresa, Juana de Ahumada, pues en los pleitos de herencias, que oye, son muy molestos para las familias, pero tienen sus partes buenas para la historia como esta, pues se reproducen los inventarios de libros del padre, porque eran un bien muy precioso. Entonces sabemos que su padre tenía libros de contenido religioso, como el retablo de la vida de Cristo, el tratado de la misa. Estoy hablando de Santa Teresa y la biblioteca de su padre. Su padre tenía libros en verso que bien pudieron introducir a Teresa en el mundillo de coplas y canciones populares que tanto cultivó a lo largo de su vida. Tenía clásicos latinos, por supuesto, Cicerón, Virgilio, Séneca, Boecio. Tenía libros de temática muy variada, por ejemplo, destaca un libro, La conquista de ultramar, ¿no? Que es un extraño surcido de historia y fantasía que parece indicar que por aquellas fechas don Alonso no era ajeno a la lectura de los novelones caballerescos y que fue más tarde, ya en la década de Teresa, cuando surgió su hostilidad a ese género literario. Esto sucede mucho. Al padre le apasiona algo y
después se da cuenta de que esa pasión de juventud era una tontería y que quiere que sus hijos lean cosas más serias, pero los hijos heredan también las pasiones de juventud de los padres y entonces pues los novelones que luego él deploraba probablemente había leído algo de joven, ¿no? Dice Tomás Álvarez que las lecturas de infancia son uno de los primeros recuerdos sedimentados en la memoria de Teresa, ¿no? Porque tras hacer la presentación de su familia, su padre, su madre, sus hermanos, de sí misma destaca dos datos: el amor y la lectura. Dos datos. Cuando habla de la familia, habla del amor y de la lectura, ¿no? También Teófanes Ejido dice, ella que no calla la hidalguía, la honra y la limpieza de sangre cuando habla de las demás familias, cuando se refiere a la suya no dice ni palabra de estas cualidades, que le atraen sin cuidado, y consigna en cambio la virtud, la ternura, el cariño de sus padres y hermanos, lo cual no era frecuente ni mucho menos, como no lo era la afición a los libros y las complicidades lectoras con la madre. En el libro de la vida, dice en el primer capítulo, dice, tenía un hermano casi de mi edad, juntábamos entrambos a leer vidas de santos, que era el que yo más quería, aunque a todos tenía gran amor y él a mí. Lo primero que dice es esto: de sus hermanos hay uno que era el que más quería, aunque a todos tenía gran amor y ellos a mí. Siempre dice que se ha sentido muy querida por sus padres y sus hermanos. Pero este hermano, que era el que más quería, y ella se juntaban a leer vidas de santos. Parece que el libro que leían era el Flor Santorum, en la traducción de la leyenda áurea escrita en latín en el siglo XIII por Giacomo da Varace, que conocen muy bien aquí nuestros alumnos, en la edición llamada de Loyola, una edición impresa en Sevilla en el año 1520, y que se llama así porque es la que muy probablemente leyó el soldado Ignacio de Loyola en 1521 y le lleva a su conversión. Fijaos, perdonadme este guiño como editora, ¿no? La edición del Flor Santorum que leyó San Ignacio herido de bala es la misma que leía Teresa con Rodrigo y que les llevó a salir a buscar que les descabezaran en tierra de moros, para la importancia de los buenos libros y de las buenas ediciones, ¿eh? Ojo, que no es baladí. Toda la vida de Teresa está marcada por esta afición a la lectura de vidas de santos, que es su primer recuerdo de niña con su hermano Rodrigo, pero que ella recomienda también en las constituciones, entre los volúmenes que deben tener siempre sus conventos, ¿no? Tomás Álvarez ha documentado por las cartas de la Santa la continuidad de las lecturas de vidas de santos en el Carmelo teresiano y el gusto personal de Teresa por los relatos aventureros y extremosos. Hizo de su vida una aventura porque desde muy pequeña estaba acostumbrada a ver la santidad como esto, como la más gran aventura que se puede vivir, ¿no? Y su gusto por la aventura y lo extremoso. No fue solo de ella, porque sabéis que muchos hermanos suyos hicieron la aventura de América y que la vida personal de todos los Cepeda y Ahumada, si se estudia, pues muestra esta riqueza que los padres desde muy pequeños les dieron de buscar como en las grandes empresas, las grandes aventuras, una vida grande y heroica, una gran historia de amor, diríamos hoy. Es cierto que la afición de Teresa de niña y de joven por los libros, las vidas de santos y los libros de caballería tampoco es una cosa rara en la España de la época, donde todo el mundo leía libros de caballerías, ¿no? Como atestigua Lucía Mejías, es el género caballeresco que constituye la columna vertebral de la ficción en castellano durante todo el siglo XVI. Y podemos observar la influencia de los libros de caballerías en la vida y la crónica de los protagonistas de las gestas americanas, ¿no? Cuando van llegando, cuando uno lee las crónicas de los primeros españoles que pisaron América, todo se lo llevan al terreno de los libros de caballerías. De hecho, muchos lugares de América, como Patagonia, son nombres sacados de libros de caballerías. Es decir, ellos llevaban sus libros en la mente y todo lo que iban encontrando les recordaba lo que habían leído, ¿no? Era un caso de la literatura haciendo reflejo en la realidad en lugar de lo contrario. Entonces, pues los protagonistas de la gesta americana, la juventud de Ignacio de Loyola, toda la invectiva posterior del Quijote, pues muestra esta vertebración en las novelas de caballería. Es muy conocido también que la lectura de estos libros en la adolescencia, de las vidas de santos en la niñez es con sus hermanos, sobre todo con Rodrigo, y en la adolescencia, la novela de caballerías, la lectura es sobre todo con su madre. Constituía para ella, para su madre, Beatriz de Ahumada, que está cargada de hijos y de trabajos, una evasión momentánea, un descanso, como puntualiza la propia santa en el libro de la vida. Si bien ella fue mucho más extremada que su madre en la afición. Dice, yo comencé a quedarme en costumbre de leerlo y parecíame no era malo, con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto me embebía que si no tenía libro nuevo no me parece tenía contento. Bueno, pues estas lecturas de infancia y de adolescencia y esta búsqueda de libros nuevos y demás aventuras, pues está ahí. Escribe incluso, parece que escribe una novelita de caballerías a medias con Rodrigo, con este hermano preferido, escriben entre los dos, se ha perdido, pero los primeros biógrafos sí dejan constancia de esto. El padre Jerónimo Gracián también lo dice Jerónimo Gracián, ella misma me lo contó a mí, que había escrito esto, ¿no? Y luego hay un escrito que sí conservamos, ya carmelita, uno de sus escritos menores, la respuesta a un desafío, que es un remedo de los libros caballerescos a lo divino, ¿no? Es una cosa preciosa, un texto cortito, precioso, casi vuelto a lo divino.
Lectura y familia. Los hermanos, los padres, la madre, la complicidad lectora con la madre, se escondían las dos juntas a leer para descansar, para evadirse un poco. Va a ser fundamental también la lectura y la familia cuando convalece de su primera enfermedad y hay un tío suyo, un hermano de su padre, que como ella está convaleciente le va a dar buenos libros. Y son lecturas que literalmente le van a cambiar la vida. Dice ella, hacíame le leyese y aunque no era amiga de ellos, mostraba que sí. Porque en esto de dar contentos a otros he tenido extremos. Ella estaba recuperándose y su tío le dice, léeme este libro, léeme este libro. Y ella, que no le gustan esos libros píos y devotos y tal, por no decirle que no, o sea, porque toda la vida ha sido extremosa en dar contento a otros, pues le lee los libros, ¿no? En literatura infantil, que ya sabéis algunos que es lo que hice la tesis y parte de lo que estudio, tenemos una figura que denominamos mediador o a veces prescriptor, ¿no? Son términos todos horribles, pero que es fundamental, que es el adulto que le hace llegar el libro al niño, porque un niño, un joven nunca llega por sí solo a un libro, tiene que haber un adulto que se lo preste, regale, recomiende, el niño no tiene capacidad por sí solo de acceder a un libro. Entonces, la figura del mediador, yo siempre digo que para mí es el tío de Teresa de Jesús, ¿no? Que es listísimo, porque no solo le da buenos libros, sino además le pide que se los lea en voz alta, para asegurarse de que los lee, ¿no? O sea, que es el mediador por excelencia. Estas obras que le da este tío suyo, luego las prohibirá el índice de la Inquisición, se prohibirán en el índice de la Inquisición de 1559. Y entonces Santa Teresa lo siente muchísimo que sus monjas pierdan la oportunidad de leer estos libros, ¿no? Dice Rosa Rossi, que incluso explica en parte los libros que ella escribió. Como sus monjas ya no tienen accesos a libros que para ella han sido fundamentales, intenta escribir para que les lleguen al menos algunas de las cosas que a ella tanto le han ayudado, ¿no? Dice Rosa Rossi, Teresa tenía más de 50 años, mientras que algunas de las monjas de San José tenían poco más de 20. Ella había vivido antes del índice y había leído libros como el Audifilia de San Juan de Ávila, escritos por personas que defendían la oración mental y la experiencia interior en contra de muchos que la miraban sospechosamente y la atacaban. Y fijaos esta frase que voy a leer ahora. Se había nutrido de libros que habían estimulado y modelado su vida interior, que solo de este modo se había hecho lo suficientemente plena como para llegar a ser también un libro que se pudiera leer. Esto voy a volverlo a hacer esta idea. Nutrirse de libros de forma que tu vida interior crezca de tal manera que tú misma te conviertas en libros que otros pueden leer, ¿no? Esta es esta idea. Ella dice en el libro de la vida, dióme la vida haber quedado ya amiga de buenos libros. Más adelante repite esta expresión, amiguísima de leer buenos libros, amiga de buenos libros, lo dice constantemente en toda su vida. Y en las constituciones que escribe para los Carmelos, que son unas constituciones maravillosas porque está en lo más alto y en lo más bajo y en la sencillez más absoluta toca lo medular, dice, tenga en cuenta la priora con que haya buenos libros, en especial Cartujanos, Flor Sartorum, Contentus Mundi, oratorios religiosos, los de Fray Luis de Granada y los del padre Fray Pedro de Alcántara, porque es en parte tan necesario este mantenimiento para el alma como el comer para el cuerpo. Como necesitamos comer para mantenernos vivos, nuestro cuerpo necesita comer, nuestra alma necesita los libros. Entonces, tengan en cuenta la priora que haya muy buenos libros en los conventos. Bueno, hay 3 obras que le influyen especialmente en la juventud, el epistolario de San Jerónimo, que le ayuda muchísimo para comunicarle a su padre la decisión de entrar monja en la Encarnación. Era enemiguísima de ser monja, dice, y su padre también, que se le fuera la hija predilecta, le costó mucho. Le ayudaron mucho las cartas de San Jerónimo, los morales de San Gregorio, que ella cita por la historia de Job, que lee glosada allí, que tanto le ayuda toda su vida a sobrellevar las enfermedades, tantas cosas, y las confesiones de San Agustín en el atardecer de su juventud. Aunque ella conoce la figura del santo, porque se ha educado con las Agustinas de Ávila, en Santa María de Gracia, la lectura de esta obra, que lee en 1554, el mismo año de su publicación en Salamanca, es decisiva para su conversión, como narra ella en el libro de la vida. Y fijaos, hay un hilo muy misterioso entre las confesiones de San Agustín, que lee ella recién publicadas y que son tan fundamentales para su conversión, como cuenta en el capítulo 9 del libro de la vida, que 4 siglos después lee Edith Stein y es tan decisiva para la conversión de Edith Stein. Hay un libro misterioso entre Agustín, Teresa, Edith y quién sabe cuántas almas más que van leyéndose unos a otros los libros y van influyendo en sus vidas, ¿no? Este hilo misterioso entre lecturas y entre historias, del que luego hablaré cuando hable concretamente de lectura en familia o de transmisión de historias en la familia. Bueno, más de Teresa, ya queda poquito. 3 autores franciscanos fundamentales que la asisten
desde sus escritos. Francisco de Osuna, con el tercer abecedario espiritual, que es uno de los libros que le presta a su tío, de los que, su tío Pedro, de los que ella está tan agradecida. Bernardino de Laredo, con la subida al Monte Sión, que tanto la tranquiliza ya rayando la cuarentena sobre los fenómenos místicos que empieza a experimentar y no encuentra comprensión en muchos de los confesores, y la tranquiliza muchísimo la lectura de este libro. Y quizá el más importante, Pedro de Alcántara, que trató personalmente y del que habla maravillas en el libro de la vida, ¿no? De que él me dio grandísima luz, este santo hombre me dio luz en todo y me lo declaró y dijo que no tuviese pena, y él se consolaba mucho conmigo y hacíame todo favor y merced. Dice de él que es un hombre que no parecía sino hecho de raíces de árboles, con toda esa santidad era muy afable. Bueno, pues estos tres franciscanos, Osuna, Laredo, Alcántara, son fundamentales para ella. Tiene unas páginas muy bonitas, Gregorio Luri, hablando de la imagen del erizo, que es un animal que se encierra dentro de sí. Entonces estos autores franciscanos lo comparan al erizo, al recogimiento interior del hombre espiritual, y Teresa recupera esa imagen más de 40 años después al escribir sus memorias. Sus moradas, perdonadme, al escribir las moradas recupera la imagen de que estaba en el tercer abecedario de Osuna y en la subida al Monte Sión de Laredo, y dice Luri: en Santa Teresa, lectora muy atenta de Osuna y de Laredo, el erizo es el hombre que ya está adentrándose en el castillo interior en la búsqueda de Dios. Paréceme que he leído que es como un erizo o tortuga cuando se retira hacia sí, y debía lo entender bien quien lo escribió. O sea que una imagen leída 40 años antes le sirve a ella luego, 40 años después, al escribir las moradas, para hablar de este estado del hombre interior. En conclusión, acabo ya con Teresa para pasar a la segunda parte. Listo, las cosas más fundamentales, las enseñanzas de Teresa para este día. Si hablamos de lectura y familia, ¿qué nos dice? Primero, como cuando habla de su familia, habla del amor y la lectura como los dos elementos distintivos, ¿no? Y así es aplicable a nuestras familias. El amor que nos tenemos, el amor que reina en las familias, y las historias que nos contamos, que nos transmitimos, ¿no? El amor y la palabra, el amor y la lectura. Un inciso hago aquí, lo iba a hacer justo al empezar la segunda parte, pero lo hago ahora. Para todos los que nos dedicamos a la literatura, pero muy especialmente yo, que estoy muchas horas en la literatura infantil, la literatura no es solo lo escrito, la literatura también se transmite oralmente. Y grandes textos literarios, ¿no? Desde luego la idea de la Odisea, sin duda el Cantar del Neofit, toda la épica medieval, se han transmitido verbalmente durante siglos, a veces antes de ser recogidos por escritos, ¿no? Los romances, tantas obras maestras de la literatura se han transmitido muchos siglos oralmente. Los cuentos de hadas, que son todos medievales y que muestran la raigambre cristiana y de nuestra cultura y tienen hondas raíces en los siglos del medievo, se transmiten por escrito ya en el siglo XIX, mucho después de iniciarse. En la literatura infantil esto es fundamental porque los niños reciben la literatura verbalmente, oralmente, mucho antes de poder acceder al texto escrito. A los niños recién nacidos les cantamos nanas, y las nanas, que son literatura, altísima literatura en muchos casos, la reciben con nuestra voz y con nuestro canto, y es la primera literatura que escuchan cuando les faltan muchos años para saber leer. Tienen que escuchar cuentos, poemas, tienen que, si es posible, ver teatro, es decir, todos los géneros literarios les llegan primero oralmente, muchos años antes de acceder a ellos por escrito. Incluso cuando empiezan a leer siguen necesitando lectura en voz alta. De esto voy a hablar en la segunda parte. Por tanto, es casi siempre intercambiable. En el 99% de los casos, cuando hablo de lectura, en realidad hablo de escucha literaria, que puede ser o con los ojos o con los oídos, ¿no? Luego vamos a ver, puede ser oralmente o por escrito, ¿no? Luego hablaremos un poco de esto, pero ya lo dejo aquí. Segunda enseñanza de Santa Teresa, amor y lectura. La segunda, la responsabilidad familiar de formar una buena biblioteca que legar a los hijos o descendientes. También cuando hablo de hijos, hablo mucho de padres e hijos también, porque yo ahora mismo soy madre y tengo a mis niños pequeños. Pero cuando hablamos de transmisión en la familia, son padres e hijos, tíos y sobrinos, abuelos y nietos. La familia es muy grande, y la responsabilidad familiar no es: no, yo no tengo hijos, entonces no tengo responsabilidad familiar. No, usted tiene familia con todo el mundo y tiene una responsabilidad, y busquen los descendientes y ascendientes, porque responsabilidad tiene toda. Entonces, a veces digo padres, hijos, entendedme, asimilado a sobrinos, nietos, es decir, que no, la responsabilidad no es solo los padres con los hijos y ya está. Pero es una responsabilidad familiar formar una buena biblioteca y legar, especialmente en estos tiempos que avanzamos hacia la virtualidad, ¿no? Se nos propone que en vez de cosas tengamos experiencias. Chulhan ha escrito un libro muy sugerente a este respecto, ¿no? No cosas se llama, hablando de esta tendencia continua, ¿no? No regales cosas, regala experiencias, no acumules cosas, acumula experiencias. Bueno, hay una parte de la que es verdad que
tenemos un consumismo exacerbado, que acumulamos muchas cosas y hay parte que es cierto, pero hay una parte también en la que uno dice, bueno, pero también necesitamos cosas, es decir, que también, ¿no? La idea de que no poseamos casas en propiedad y por tanto los lugares que habitamos que no son nuestros y en los que vamos atravesando de uno a otro sin permanecer, sin estabilidad en un lugar, pues claro, tienen que ser sitios muy minimalistas, no es tampoco casualidad que la moda sea todo un gran minimalismo, pues porque tiene que facilitar transitar, ¿no? La biblioteca se opone a todo esto, pero bueno, a mí me parece que es fundamental formar la biblioteca y legarla. Una tercera idea de Teresa sería cómo los libros son alimento, nutriente para el alma, de la misma forma que la comida lo es para el cuerpo. Y de la misma forma que no es indiferente lo que damos de comer a nuestros hijos, a sobrinos, nietos, invitados, tampoco es lo que leemos y damos a leer, ¿no? Esta es una idea en la que insisto muchísimo, precisamente porque todo el fomento de la lectura actualmente está en lo contrario, ¿no? Lo importante es que lean, da igual lo que lean, no, eso es como decir, lo importante es que coman, da igual lo que coman, ¿no? Es exactamente igual. Que tengo muchos problemas, pero mira, mi hijo no comía, pero ahora hemos descubierto las hamburguesas del McDonald's y estoy encantada. Hamburguesas para desayunar, para comer, para merendar y para cenar. Oye, come divinamente, pues. Cualquier persona se echaría las manos a la cabeza. Entonces, ¿por qué nos parece fenomenal? Oye, lee un montón. No, lee, es verdad que es una basurilla, pero oye, es que lee muchísimo, estoy encantada. Bueno, pues no sé. Otra idea más, ¿no? Cómo una vez nutrida nuestra alma con las buenas lecturas y con otras cosas, estimulada y modelada nuestra vida interior, puede hacerse lo suficientemente plena como para llegar a ser también un libro en el que se pueda leer. Nuestras vidas pueden ser libros para otros, para nuestros hijos en primer lugar, y también al educarles soñamos estos que puedan ser ellos también libros vivos donde otros puedan leer por las virtudes, las relaciones, las cosas que hacen que vivir valga la pena, ¿no? Cómo los libros pueden moldear nuestro interior, insisto, no solo los libros, otras cosas también, pero también los libros pueden moldear nuestro interior para llegar a ser nosotros libros, ¿no? Recordáis que cuando el disgusto tan grande del índice de 1559, que prohíbe tantos libros que para ella habían sido fundamentales, Teresa se está quejando al Señor en la oración y él le dice, yo te daré el libro vivo, ¿no? El que puedas leer. Pero en el fondo esto, que es una experiencia preciosa suya, como todas las cosas de los santos, también es aplicable a todos. Es decir, hay un libro vivo que está más allá de los textos escritos, de los libros guardados, y hay que llegar también ahí. Otra idea también que hemos visto es ese hilo misterioso que une los libros y las vidas, porque nadie vive solo, ni lee solo, tampoco. Otro error del fomento de la lectura, pensar que la lectura es la lectura solitaria y silenciosa, que solamente ha sido común en Europa a partir del siglo XVI, que antes no se daba y que ahora se ha llevado ya al extremo, y el lector está ahí en su torre, encerrado con sus libros, no de hablar, y tenemos esta idea, ¿no? A mí siempre esto me preocupa muchísimo, ¿no? El niño está todo el día encerrado solo leyendo, no es un buen lector. Porque los libros, el proceso de leer requiere comentar, hablar, escribir, contar, y eso no se puede hacer estando todo el día solo. Entonces no es tampoco un indicador, aunque evidentemente el amor por la lectura mueva a buscar espacios de soledad, que os voy a contar yo, y silencio donde intentar leer. Y por último, pero no menos importante, la última idea de Teresa con la que paso a la segunda parte, la idea de que con las lecturas, con las historias, dotamos a nuestros hijos de las imágenes con las que entenderán el mundo. Y esto es también fundamental, porque todos entendemos el mundo con imágenes y de forma simbólica, porque estamos así hechos, y es fundamental las imágenes que les damos en los primeros años. Bueno, paso ya a la segunda parte, lectura espaciosa y familia, la libertad posible. Y en esta segunda parte quiero hablar de tres cosas, quiero abordar tres estadios. Primero, la relación entre lectura y libertad, después la relación entre lectura y familia, que gira en torno a la memoria y a la identidad, y por último, una propuesta sencilla, todo breve, voy a hacerlo todo breve, a ver si en 10 minutos más hemos terminado, podemos, porque lo interesante es el coloquio también, no tanto lo que yo planteé. Y por último, la propuesta stricto sensu de creación de un ámbito espacioso, de un espacio en la familia. Bueno, lectura y libertad. La lectura es un acto libérrimo, como bien sabe todo padre que haya intentado obligar a sus hijos a leer, ¿no? No es posible obligar a leer. La lectura es un acto libérrimo, ¿no? Libérrimo. Puede, hijos y alumnos, también aquí, Jordi Cabañas, escuché yo también una vez contar, decir, y para mí fue una luz también, que la docencia es una forma de paternidad. Simplemente se diferencia en el tramo del camino que les acompañamos, que es mucho menor en el caso del docente, ¿no? Y mucho más prolongado los años en el caso de la paternidad, pero es una forma de paternidad, a mí me ayudó mucho escuchárselo. También sabemos lo imposible que es hacer que un alumno lea si no quiere, ¿no? Lo imposible que es. Es un acto libérrimo. Incluso puede que consigamos que el alumno, el hijo, el sobrino, coja el libro y descodifique los signos que hay y acceda superficialmente al contenido. Pero eso no es leer, que es otro tema también que tengo yo con los del fomento. Eso no es leer.
No hay lectura sin la cabal comprensión de lo leído, sin entender y aprender a hacer propio, incorporar algo de lo leído. Si no, no se ha leído. Entonces, por eso digo mucho que mis alumnos, no sé si estos pobres me han escuchado en un grupo muy bueno, quizá ellos no se lo tuve que decir, pero lo digo mucho ahora y me miran con horror. No ha leído un libro el que solo lo ha leído una vez. No lo ha leído. No lo ha leído. El que solo lo ha leído una vez, no lo ha leído. Un año un alumno me dice, no, si yo la Divina Comedia ya la he leído. Digo, ¿cuántas veces? Me mira como, ¿cuántas veces se puede leer algo? Me dice, pues una. ¿Cuántas veces se puede leer algo? Digo, no, si lo has leído una vez, no lo has leído. No, te felicito porque ya has hecho más que muchos y me alegra muchísimo que hayas tenido la suerte de haberlo ya leído una vez, pero no lo has leído. Vuelve a leer, no lo has leído. Y me lo digo a mí misma muchas veces, no lo he leído, vuelve a leer, no lo he leído. Quien no ha luchado cuerpo a cuerpo con un libro, quien no se ha medido con él, ¿no? Quien no ha trabajado por extraer del libro, por retener lo que el libro contiene, pues no ha leído. Entonces me diréis, pero es que entonces ahora casi nadie lee. Pues no, efectivamente, casi nadie lee. Esa es la realidad, ¿no? Casi nadie lee. Hay una dificultad aquí grave y es, claro, la huida de todo trabajo, de toda fatiga, de todo esfuerzo que caracteriza nuestra cultura, ¿verdad? Estos días he releído Pinocho porque lo voy a ver con los alumnos y también en un club de lectura que tengo fuera de aquí. Y me impresionaba muchísimo, yo no recordaba de mis anteriores lecturas de la obra la insistencia en realmente los problemas de Pinocho provienen de que todo el tiempo huye de cualquier cosa que signifique trabajo, fatiga, cansancio. Él lo que quiere es vivir sin trabajar, ¿no? Vivir tranquilamente, ¿no? Y yo pensaba, pues es que esto es muy reconocible, si nos vemos todos aquí, ¿no? Entonces, claro, intentar privar al lector de toda dificultad, ofrecer la lectura como mero entretenimiento, ¿no? Como etcétera, por distracción, me distrae mucho, pero precisamente si leemos las cartas de Santa Teresa, cuando ella dice, perdón, que me he distraído, lo que quiere decir es que me he ido, que no estoy en lo que estaba, que no estoy concentrada, que no estoy en lo que tendría que estar, o sea, y siempre pide disculpas y dice, perdón que me he distraído, me parece que me he distraído, y vuelve, es decir, que la distracción como tal es necesaria. Luego, ahora os digo, es necesaria, somos humanos, necesitamos distraernos, pero no es tampoco el fin deseable al que todos nuestros esfuerzos deben dirigirse, ¿no? Entonces, bueno, de los peores favores que podemos hacer a los hijos es este, ¿no? El evitarles toda dificultad y toda, ¿no? Cuando mi hijo lee mucho, me dice, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Pues dale, y yo les digo cualquier cosa y enseguida me dicen, no, pero eso es muy difícil. Pero digo, claro, pero le tienes que dar algo muy difícil porque ya lo fácil ya lo encontrará él solo. Tú no te preocupes que eso se encuentra muy fácil. Sabemos, por supuesto, que leer les distraerá de muchas preocupaciones, como nos distrae a nosotros y nos divertirá. Nos divierte muchas veces y les divertirá a ellos. Y es insoportable una vida que niegue todo esparcimiento y todo relajo y todo disfrute, ¿no? Decía Chesterton, la literatura es un lujo, la ficción una necesidad. Necesitamos historias que nos saquen de nosotros mismos, de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas. Necesitamos olvidarnos un ratito de quién somos, como decía la inmortal Celia de Elena Fortún, ¿no? Cuando juega con una amiga y le dice, ¿qué quieres ser? La amiga le dice, pues yo soy la madre y tú eres la hija. Y dice Celia, no, mira, la hija no. Yo puedo ser la cocinera o Greta Garbo o una bruja. Pero hija, no, porque ya soy hija 24 horas, 7 días a la semana, yo quiero jugar a ser otra cosa. La literatura es un poco esto, nos saca de lo que siempre somos y eso es bueno también de nuestras preocupaciones. Hay un texto precioso también que conoceréis muchos de don Enrique Monasterio, que se llama El Belén que puso Dios, que cuenta en 7 días cómo Dios creó todo el mundo como un Belén para el nacimiento de su hijo, y en uno de los capítulos dice, y Dios comprendió que el hombre no podría vivir siempre en la verdad, y entonces inventó la literatura. Como alternativa a la verdad no está la mentira. Dios también ha entendido que la verdad no la podemos soportar quizás por nuestra fragilidad, estamos hechos para ella, pero quizás no podemos soportar vivir 24 horas, 7 días a la semana en la verdad, y entonces nos da la literatura, ¿no? como alternativa. Pero para llegar a esta evasión, para que la literatura nos divierta y nos distraiga, nos saque, pues se precisa cierto trabajo, ¿no? Cierto trabajo. No solo al comienzo, que es indudable para adquirir las necesarias destrezas en lectoescritura que traen locos a todos los padres, los primeros cursos de la primaria, lee bien, no lee bien, en lectura comprensiva, le falta esto. No es solo ahí al principio, es que al comienzo de la lectura siempre hay un trabajo, como lo hay al comienzo de la escucha. Todos vosotros, cuando os habéis sentado aquí, habéis tenido que hacer una cierta violencia interior para dejar todo lo que tenemos en la cabeza, en el teléfono, entre las manos, y escuchar. Y uno se sienta a escuchar y ahí hay ese esfuerzo previo, ¿no? Quevedo decía que leer era escuchar con los ojos a los muertos, ¿no? Pues escuchar con los ojos o escuchar con los oídos requiere un primer movimiento que es trabajoso. Hay que hacer un silencio interno, un cierto vaciamiento de lo propio para obtener el caudal de atención preciso para la lectura. Por eso decía Simone Weil que la atención es una forma de amor, porque escuchamos a aquellos
a los que en cierta forma amamos o respetamos o nos dan cierto crédito, ¿no? Uno se pone ante el libro o ante la persona y escucha, ¿no? Leer es un acto libre porque nadie puede hacerlo por ti, tienes que querer hacerlo, vencer las dificultades que se presentan para hacerlo, muchas veces el cansancio también, la fatiga ya acumulada cuando uno va a abrir un libro también, o a contar una historia o a leer a los hijos. Y además porque la lectura, también la buena, porque hay una buena y una mala lectura, pero eso sería tema de otra conferencia, la buena y la mala lectura, como el buen y el mal amor de la Teresa de Edita, pues la buena y la mala lectura sería otra conferencia, pero la lectura, la buena, nos libera. ¿De qué nos libera? Pues nos libera de la esclavitud del aquí y del ahora, de nuestras limitaciones personales, de la soledad. Célebre la frase de C.S. Lewis, leemos para saber que no estamos solos, pero es cierto, hay un sentimiento de soledad el que libera los libros. Hay un pedagogo muy famoso, Nacho Calderón, que trabaja mucho también con niños con problemas. Bueno, es un tipo que yo le admiro muchísimo, que tiene unos libritos sobre educación y cuando habla de la lectura la pone siempre en el capítulo del tiempo libre, que me encanta. Y dice, si la lectura está adecuada, verdaderamente libera. Libera de la esclavitud del presente, de nuestras cuatro paredes y de nuestras limitaciones, tanto físicas como intelectuales, ¿no? En ese libro también él habla de lo decepcionante que es, lo mucho que cuesta traer a los niños a la lectura, pero vale la pena y da una pista que a mí me encanta, siendo una persona que no se dedica a temas de literatura, da la fórmula de leer en voz alta, que es tan fundamental, ¿no? Bueno, la etimología de la palabra lectura, legere, remite por un lado a la palabra lección, y ahí esta idea de que la lectura es un saber, por tanto puede enseñarse y aprenderse, y como todo saber admite un arte, un desarrollo hermoso, por eso hablamos del arte de leer, que está muy relacionado con el arte de vivir, como ha destacado también Rob Riemann en el último libro precioso. Y por otro, la palabra elección, y con ella la idea de orden, de elegir y priorizar, ¿no? Pero Luri tiene también palabras maravillosas sobre esta idea de la lectura como un orden, como un elegir las lecturas, ¿no? Dice Higinio Marín, la alfabetización es una destreza cognitiva, pero la lectura es un saber cuyo aprendizaje requiere de todas las potencias interiores: imaginación, memoria, emoción, reflexión, juicio, análisis, intuición. Por eso, quien no lee o apenas lo hace, tiene el alma desentrenada. El alma desentrenada. Hay una relación, también ha hablado Luri de ello, entre la lectura y el cuidado del alma. ¿Sabéis que Cicerón habla de la filosofía del amor por la sabiduría como esto, el cuidado del alma? Y es imprescindible para esto la lectura. Bueno, segundo punto, lectura y familia, memoria e identidad. Es que fijaos, yo pensaba que había preparado tan poco para hoy que decía, bueno, si me quedo corta y acabo de hablar antes de que se termine el tiempo, les cuento un cuento, porque tengo algún cuento precioso que contar en las conferencias. A veces este verano que he dado a familias una conferencia preciosa y empecé contándoles un cuento. Me encanta contar cuentos. Entonces pensaba, bueno, pues si acabo pronto contamos cuentos, pero no va a dar tiempo a nada porque todavía me quedan 2 partes, pero ya es muy poco, es un folio y medio, fijaos, no queda nada. Entonces, memoria e identidad, ¿no? Lectura y familia. Es que esto sería una conferencia en sí, pero voy a intentar contarlo muy deprisa, ¿no? Bueno, en esta sede no tengo que explicar que frente a la idea de autonomía y de radical independencia que caracteriza al sujeto moderno, realmente nuestra identidad nos la dan nuestros vínculos, ¿no? Como sabían muy bien los medievales, y todavía queda reminiscencia en nuestros pueblos cuando llegan y siempre la pregunta es ¿y tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? Para que digas soy nieto de, soy hijo de, o soy de los tales. Porque no somos solos, sino en relación. La identidad nos la da la pertenencia, el pertenecer, el vínculo, ¿no? Es una idea que está en la base de la obra de muchísimos escritores: Natalia Ginsburg en su léxico familiar, José Antonio Muñoz Rojas en las historias de familia, Aquilino Duque en El Rey Mago y su elefante, y son los 3 primeros que me han venido a la mente cuando estaba preparando la conferencia, ¿no? En este último libro, precisamente, en El Rey Mago y su elefante, Aquilino Duque tiene un párrafo precioso, está glosando el comentario de un familiar ante el cadáver de la más longeva de sus tías, ¿no? La que ha vivido más años, ha vivido casi 100 años o más de 100 años, y uno de sus primos, de los sobrinos, está ahí y dice: dentro de 100 años de esta no se acuerda nadie. Y entonces dice Aquilino Duque: yo no dije nada, por supuesto, pero aquel comentario me llegó al alma y me prometí en mi fuero interno hacer lo que estuviera en mi mano para que de un modo u otro quedase memoria de las personas que poblaron mi vida en los años que en estas páginas trato de reconstruir. Lo menos que puedo hacer es tratar de rescatarlos de la muerte y del olvido en pago del cariño que me tuvieron. Es otra vez la idea de Santa Teresa, el amor y las letras, ¿no? El amor y la lectura. Y en el fondo esto es lo que hacemos todos con las historias de nuestra familia, que vamos transmitiéndonos de generación en generación. Y para esto nacieron los libros, para que no se perdieran las cosas hermosas de las que convenía guardar memoria. Ya en el monacato primitivo se sabe esto, que la memoria tiene lugar en los libros. Por eso Atanasio dice a Antonio: memoriam pro libris habebat, ¿no? La memoria la tenemos en los libros, ¿no? Está en los libros, ¿no? Hay una relación también preciosa desde el comienzo de la Iglesia con los libros. Esto sería materia de otra conferencia. Acá me ofrecí varios temas, pero luego mientras preparaba esta se me ocurrían más, ¿no? Hay una relación preciosa de la historia de la Iglesia con los libros, ¿no? Y cómo hemos conservado ahí nuestra memoria.
Pero no es solo la memoria, no son solo las historias de nuestra familia que contamos a los hijos y que nos constituyen, o a los nietos y que se van transmitiendo y que no podemos perder, y que en un mundo de pantallas y de prisas y de aceleración no debemos perder todas las cosas que conocemos y que nos han contado y que nos constituyen. Debemos seguirlas transmitiendo y contándoselas, porque es un tesoro el que estas historias no se pierdan y se transmitan. También no es solo la memoria, es también la identidad. La identidad es narrativa. La estructura narrativa, antropológicamente somos seres narrativos. Esto lo ha estudiado Paul Ricoeur, lo ha estudiado Alice McIntyre de forma extraordinaria, ¿no? Pero necesitamos las historias para responder a la pregunta de quién soy. Igual que las historias escuchadas en nuestra familia nos ayudan a responder la pregunta complementaria de dónde vengo, lo cierto es que cuando queremos decir quién somos, cuando queremos contar quién somos, lo que contamos es una historia. Tenemos forzosamente que contar una historia. Si alguien pregunta, nos presentamos, decimos hola y enseguida contamos una historia porque nos entendemos así, entendemos el mundo en estas categorías. Entonces, para entender nuestra vida y a los otros, para entender el mundo, incluso la trascendencia, como puede verse muy bien en la Biblia, lo que necesitamos son historias. Historias con un comienzo, un desarrollo y un desenlace. Historias. Aquí, ya estoy en el último folio, se me queda esto solo. ¿Vale? Voy a leer un párrafo de McIntyre porque lo explica mucho mejor que yo y es fundamental leerle a él. En su libro Tras la virtud dice McIntyre, el hombre, tanto en sus acciones y prácticas como en sus ficciones, es esencialmente un animal que cuenta historias. Lo que no es esencialmente, aunque llegue a serlo a través de su historia, es un contador de historias que aspira a la verdad. Pero la pregunta clave para los hombres no versa sobre su autoría. Solo puedo contestar a la pregunta ¿qué voy a hacer? Si puedo contestar a la pregunta previa ¿de qué historia o historias me encuentro formando parte? Entramos en la sociedad humana con uno o más papeles, personajes asignados y tenemos que aprender en qué consisten para poder entender las respuestas que los demás nos dan y cómo construir las nuestras. Escuchando narraciones sobre madrastras malvadas, niños abandonados, reyes buenos pero mal aconsejados, lobas que amamantan gemelos, hijos menores que no reciben herencia y tienen que encontrar su propio camino en la vida, hijos primogénitos que desperdician su herencia en vidas licenciosas y marchan al destierro a vivir con los cerdos, los niños aprenden o no lo que son un niño y un padre, el tipo de personajes que pueden existir en el drama en el que han nacido y cuáles son los derroteros del mundo. Prívese a los niños de las narraciones y se les dejará sin guión, tartamudos, angustiados en sus acciones y en sus palabras. No hay modo de entender ninguna sociedad, incluyendo la nuestra, que no pase por el cúmulo de narraciones que constituyen sus recursos dramáticos básicos. La mitología, en su sentido original, está en el corazón de las cosas. Vico estaba en lo cierto y también Joyce, y también la tradición moral que va desde la sociedad heroica hasta sus herederos medievales, de acuerdo con la cual el contar historia es parte clave para educarnos en las virtudes. Para mí es un texto fundamental, lo leo y lo releo y lo repito muchísimo, pero la educación toda, la paternidad, la docencia, toda forma de educación es contar historias. Renunciar a contar historias es privar a los niños del alimento fundamental, a los niños, a los jóvenes y a todos y a nosotros mismos, del alimento fundamental que necesitamos para poder vivir, para una vida buena. La buena lectura es imprescindible para la vida buena, las buenas historias son imprescindibles para entender quién somos y para vivir. Y la familia es el lugar privilegiado, el lugar por antonomasia de las historias, donde más historias debieran escuchar y donde están las historias medulares que nos constituyen y nos forman y nos explican, es en la familia y donde hay una explicación para el mundo, no en el sentido de tener respuestas para todo, sino de tener una historia que explicar es en la familia y que en parte se haya perdido esta capacidad transmisora de la familia es dramático, es de las cosas más dramáticas que nos han ocurrido, porque historias todo el mundo necesita y si las narrativas la narrativa nos la damos nosotros, otras personas se las darán, pero crecemos con historias, es decir, que renunciar a esto es terrible, ¿no? También aquí habría que hablar de las malas historias, ¿no? Las malas ficciones nos distorsionan, dice Elizabeth Newman. No es que no nos ayuden, es que nos hacen mal. Las malas historias, las malas ficciones nos distorsionan, ¿no? Y lo que hablábamos cuando hablamos de Santa Teresa, las imágenes y los símbolos con los que interpretamos la realidad provienen de las historias que escuchamos, de todas las historias que escuchamos. Bueno, ya concluyo con el tiempo y el espacio, ¿no? Las propuestas de espaciosidad que quería hacer hoy. Hablaba al comienzo de la palabra espacioso de Covarrubias, dice, el vale, espacioso vale en cuanto lugar, cosa grande y capaz, con amplitud y campo. Y añade a continuación, citando a Ovidio, tiempo espacioso, spaciosum tempus, tardío, ¿no? Esta idea de espaciosidad, ¿no? de un lugar ancho, ¿no? De libertad. Primero del espacio interior que genera la lectura, de cómo dilata nuestra interioridad, las historias que escuchamos y que leemos, cómo van haciendo grande y que aprendemos, que pasan a formar parte de nosotros, nuestra interioridad.
También el espacio físico, lo que hemos hablado, ¿no? De la biblioteca. Pablo Velasco me pidió hace años que escribiera un artículo para el debate de hoy, porque yo decía siempre en broma que si fuera medieval mi divisa sería hijos y libros. Y entonces, pues un artículo para el debate de hoy de Feliz Memoria, en el que tantos hemos escrito y que tanto hemos disfrutado. Y escribí un artículo que se llamaba Hijos y libros, donde defendía que esta era mi divisa porque tenía muchas cosas en común los hijos y los libros. Fundamentalmente el tiempo que requieren y el espacio que ocupan, ambas cosas. Y eso está ahí, es decir, tienen esto en común, ¿no? Está este espacio, ¿no? Hay una idea muy bonita también de Chesterton, cuando él dice que un hogar es más grande por dentro que por fuera. Esto también tiene mucho que ver con la idea de la biblioteca, ¿no? En mi salón está Narnia y la Tierra Media. En mi salón está la Mancha medieval y barroca renacentista y la Toscana medieval. Todo esto está en mi salón. Y mis hijos, igual que en Narnia, ¿no? Cuando entran en el armario y salen a Narnia, mis hijos abren un libro y salen a otro lugar. Y yo misma, muchos días, cuando llego cansada, abro un libro y entro en otro sitio sin dejar de ser yo y sin dejar de estar conmigo mismo. Decía también C.S. Lewis esto, ¿no? Cuando leo me convierto en otras personas distintas sin dejar de ser yo mismo, ¿no? Que es lo mágico de la lectura. Sin salir de mi salón entro en otros lugares. Espacio físico para los libros, espacio interior, que hable la lectura, el cuidado del alma, la interioridad ampliada, y luego el tiempo despacioso, el gozoso demorarse que provoca y que requiere la lectura, la literatura oral y escrita, ¿no? Es también esto tan contrario a un mundo en el que cada minuto tiene que rentar, cada cosa tiene que valer, y cuando uno va a la sección de literatura infantil de las librerías, no sé si habéis tenido esa experiencia, yo lo hago casi todos los meses por razón de trabajo, los títulos que más se repiten son cuentos rápidos antes de ir a dormir, cuentos de menos de 5 minutos para contar antes de ir a la cama. Todos los padres saben que tienen que contar cuentos porque se lo dicen los profesores y tienen esta mala conciencia, pero necesitan contarlos muy rápido. Si uno busca en el móvil cuentos para niños para que se lo cuente el móvil en vez de nosotros, siempre es esto, en menos de 3 minutos, en menos de 2 minutos, en menos de 5 minutos, cuentos rápidos, cuentos breves, ¿no? En un tiempo de aceleración y de prisa, decía el gran Dante, que resta dignidad, la prisa que resta dignidad a cualquier acto. En esta prisa que resta dignidad a cualquier acto, la lectura es un acto contracorriente porque requiere mucho tiempo. Y leer a otros, que es el tema de otra conferencia que luego pensé que también me hubiera encantado dar, la lectura en voz alta, que hemos perdido y que ha sido constitutiva de nuestra cultura, y todavía en los monasterios y en los lugares donde se conserva memoria de la cultura europea se continúa leyendo en voz alta, en los refectorios y en otros lugares, porque es parte constituyente de nuestra cultura. Yo no entiendo que haya familias en las que no se lea en voz alta, no lo entiendo. Os lo contaba hace unos años a unos amigos y me decía, claro, vosotros como tenéis los niños, pero nosotros no tenemos niños. A mí de las cosas que más pena me dieron cuando nació mi hijo mayor, que tuve una depresión postparto tremenda, me da vergüenza contar esto aquí al vídeo, pero bueno, me consuelo pensando en Elena Cebrián, que lo está escuchando. Pues de las cosas que más pena me daba cuando nació mi hijo mayor es que ya Martín y yo ya no íbamos a poder leernos en voz alta uno al otro porque todos solo íbamos a tener que leer al nunca. Como casi todas las cosas de la depresión postparto era falsa. Pero leerse en voz alta uno al otro, leer en voz alta los amigos, leer en voz alta, pero sí es de las mejores cosas de la vida, leer en voz alta. Entonces, ¿cómo hemos perdido esto en nuestras familias? Contar historias y leernos en voz alta cosas unos a otros. Y sé que los que estáis aquí no lo hemos perdido, porque uno está leyendo un libro y tiene al otro al lado, yo qué sé, haciendo croquetas y no puede evitar y dice, escucha, 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 escucha. Y cuando hay niños van corriendo de un cuarto a otro y dicen, escucha, escucha, escucha. Y se van leyendo porque es parte de la lectura. Bueno, lo leído y lo escuchado también se asimila a nuestra familia. Es el humus sobre el que crecemos y conforma también un grupo decía don José Jiménez Lozano de Gentlemen and Friends. ¿Cuántas veces no hemos conocido a alguien y al empezar a hablar resulta que teníamos una grandísima afinidad? ¿Y cuál era esa grandísima afinidad? Pues o que teníamos amigos comunes o que teníamos lecturas comunes, que venía a ser lo mismo que tener amigos comunes. A mí me ha pasado hacerme amiga de alguien en una comida y decir, es que nos hemos hecho amigos porque teníamos ya un humus común muy grande. ¿Y cuál es? Pues o amigos comunes o lecturas comunes que son como amigos comunes, porque lo que leemos se convierte en parte de nuestro entorno, de nuestra familia, si lo leemos muchísimas veces, o de nuestros amigos, si lo leemos menos, pero se asimila a la familia y a los amigos, que hacen diferente nuestra vida, ¿no? Es mantenimiento lo que leemos, que nos moldea y nos hace y nos permite, como decíamos antes, convertirnos en lectura para los otros. Y por sintetizar, esta propuesta de lectura en familia consistiría en una invitación a tener libros en casa, muchos buenos libros, a leerlos. Siempre también en las conferencias de fomento de la lectura, la pregunta de los padres siempre, la primera pregunta de todos los padres es ¿pero qué puedo hacer para que mis hijos lean? Porque a mí me encanta leer, mi marido es un gran lector, pero mis hijos no leen nada. Yo siempre digo, mira, casi lo único que puedes hacer, es dramático esto, pero es casi lo único que puedes hacer es leer tú y que te vean leer. Es que no puedes hacer casi nada más, o sea, un poco más.
Pero la única acción efectiva es esta, es leer y que te vean leer y disfrutar leyendo. Y uno dice, hombre, pero eso ya, pues no creas, porque parar todo lo que hay que hacer y sentarse y coger un libro y decir, voy a leer un rato, porque esto es lo que tengo que hacer y porque esto es educativo y porque esto me educa a mí, en primer lugar. Y también a ellos esto no es tan sencillo. Entonces, leerlos y que nos vean leer. Una invitación también a que en nuestras casas se lea en voz alta, se lea o se cuenten historias también en voz alta sin ningún pudor. Otro día podemos hablar de esto. Incluso el que vive solo es fundamental, es fundamental. Al leer en voz alta resuena la voz de otros también en nuestra casa y no estamos solos. Y es fundamental escucharles y leer en voz alta. Es una dimensión básica de verdad de la lectura que se ha perdido. Una invitación a contar historias, buenas historias, las historias que nos constituyen y a no tener miedo a contar historias. Y por último, una invitación a escribir en respuesta a lo leído. Esto no he hablado de ellos, trampa, es una conclusión que no estaba en lo anterior, pero bueno, es una trampa metodológica que hago. La lectura pide siempre escribir. La lectura pide escribir en respuesta a lo leído, ¿no? A los alumnos también siempre les pregunto el primer día en un cuestionario lector que hacemos, siempre les digo, ¿y cuál es vuestro proceso lector? ¿No? El proceso lector es qué hacéis antes y después de la lectura, ¿no? Pues antes es cómo encuentro los libros, quién me los recomienda, de quién me fío, quién me los regala o cómo accedo a ellos, de dónde me nutro, de dónde saco las lecturas que tengo. Y el después es, y después de leer, ¿qué hago? Tengo un club de lectura, comento las lecturas, siempre tengo un hermano, un amigo con el que hablo todo. En muchos casos escribo en respuesta a lo leído, ¿no? Escribir a la familia, escribir a los amigos, hemos perdido esto también, solo nos escribimos WhatsApps apestosos con el corrector predictivo, ¿no? Me da muchísima pena y perdonadme porque no es el tema de esta conferencia y encima se está grabando, pero me apena muchísimo el tema de la inteligencia artificial. Mejórame este correo, mejórame este texto, pero a ver, ¿qué te va a mejorar? O sea, si una máquina no puede mejorar la capacidad humana de expresión, mejorará otras muchas cosas, nos podrá, pero que mejore aquello que nos constituye, que nos hace humanos, ¿no? Como explícame este texto, resúmeme este texto, pero ¿cómo me va la máquina a explicar? Yo se lo pido en otros idiomas, porque no los domino, porque eso no... Entonces es una carencia que tengo y digo, venga, este texto francés que me apaño fatal, échame una mano tu inteligencia artificial, pero no se me ocurre en algo que puedo hacer yo. Entonces, escribir en respuesta a lo leído nos hace humanos, nos constituye. Entonces, es la última pedrada a nuestra moribunda cultura el pedirle a una máquina que mejore lo que escribimos en respuesta a lo que leemos. Es decir, que Fabrice Hatzat tiene una imagen preciosa con la que quiero terminar, no es mía, es suya, pero es maravillosa. Dice que pedir a la inteligencia artificial que comparezca en cuestiones de lectura y escritura es como mandar a una máquina a la cita con la chica que te gusta, que vaya otro en tu lugar, a aquello que te hace específicamente humano, es mandar a otro en tu lugar. Entonces, leer y escribir, escuchar historias y contarlas, es lo que nos constituye y nos hace humanos, y el último reducto de humanidad en tiempos recios, que son las familias, pues no debiéramos perderlo, y debiéramos perder esto y pedirle a los hijos esto también. Escríbeme una nota a los sobrinos, escríbeme algo, mándame un Christmas, mándame una felicitación por mi cumpleaños, mándame una postal, no sé, escríbeme, ¿te ha gustado este libro? Escríbeme, prestar un libro y decirle luego, pues, escríbeme algo de vuelta, aunque sea un párrafo, ¿no? Que asusta mucho, pero no debiéramos perder estas capacidades. Y ya está, gracias por la paciencia, perdonad el rollo. Fernando sabía que no iba a ceñirme al tiempo fijado, me he dicho, coge el micro, que... Muchas gracias.